Cuando termine le das Al rojo. Mira, Aquí le doy. sí, cuando termines ahorita. Gloria a Dios. Bien, Siempre me vamos a hablar acerca de la historia de cómo el pueblo de Israel le falló a Dios. Amén. Como nosotros le fallamos. Amén. Sí, Somos amén. infieles. Sí, amén. Ese pueblo fue infiel. Ese Infiel como pueblo nosotros. se fue detrás de otros dioses, se fue detrás de otra cosa, ignorando el poder de Dios, y eso es lo que a Dios no le pareció. Pero aquí viene hablando el salmista de que aunque el pueblo le haya fallado, aunque el pueblo sea infiel, él sigue siendo fiel. Amén. Por eso es que habla sobre la fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. O sea, aunque nosotros le seamos infieles, Dios permanece fiel. Amén. Amén. Él no falla. Sí, Él, a pesar de que le fallamos, su misericordia y su gracia está con nosotros siempre. Sí, amén. Sí, ¿Por amén. qué? Porque es grande en misericordia y tardo para la ira. No se aira tan fácil como muchas veces nosotros. Rápido nos alteramos, nos enojamos, pero Él no. Él dice que es tardo, Él se tarda en airarse. Amén. ¿Por qué? Porque su misericordia y su amor para con su pueblo lo hace a Él esperar. Amén. Y es tan grande su amor que aún en este tiempo Él viene anunciando que va a venir, pero no viene. Pero no viene porque Él no quiere. No, Él viene cuando su tiempo esté cumplido. Amén. Cuando ya se haya cumplido las promesas que Él ha dado que va a venir, cuando el Evangelio sea conocido por todo el mundo. Por todo. Sí, Amén. amén. Cuando se oigan, dice, señales de guerra, son principios de dolor, dice, ¿verdad? Pero cuando veas a Israel, dice, rodeado de ejército, entonces es que el fin ya está cerca. Él pone el ejemplo de la higuera. Cuando la higuera empieza a brotar, entonces dice, es que ya está cerca la venida. Porque es como que el invierno viene y empieza a brotar. Así que ahí vamos a hablar de cómo este pueblo, a pesar de que Dios les amaba y le complacía sus deseos, él viene, el salmista, contando de cómo este pueblo que le pidió comida en el desierto y lo tentaba a Dios y diciendo, ¿será que nos va a dar de comer o nos va a matar aquí en el desierto? Estábamos mejor en Egipto, eso es lo que ellos pensaban. Amén. Así Entonces, pensaba. a pesar de que ellos pensaban de esa forma, él les complacía. Pero fue tanta el problema que ellos tenían con Dios, de que eran muy infieles, que un día estaban clamándole y otro día estaban lejos de él. Muchas veces su pueblo así es. Muchas veces en la necesidad estamos clamándole, pero cuando esa necesidad se calma, como está nuestra vida, ya no vamos a necesitar de Dios, porque ya tenemos todo. Pero Dios en su misericordia ahí está, esperando que su pueblo vuelva, que se arrepienta. De eso vamos a hablar esta noche, y por eso que nos manda ahí, ¿verdad? A ser fieles de corazón, no por un momento. Bien, hicimos el versículo 1, Salmo 78, dice, escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Ahí está, ¿verdad? Donde Él está llamando al pueblo a que escuche. Dice, escucha, pueblo mío, mi ley, escucha mi palabra. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Las palabras de Dios son consejos, Amén. son vida. Sí, amén. Entonces, Él está llamando a ese pueblo a que escuche Escuchemos la voz de Él. las palabras de mi boca, dice. Y dice, porque en el 2, abriré mi boca en proverbios. Aleluya. Hablaré Haré cosas escondidas. Gloria a desde Dios. tiempos antiguos. Él Gloria viene a Dios. hablando desde tiempos antiguos. Y aún en este tiempo sigue hablándonos de cómo Él hizo maravillas con su pueblo Israel en tiempos antiguos, hace más de 2000 años. Y las que hace con nosotros. Sigue haciendo. Ay, Porque sí. Él es fiel, porque Él no cambia. Porque Aleluya. su poder es y fue como en aquel tiempo hasta hoy. Amén. Y lo será en el futuro. Amén. ¿Por qué? Porque así son sus promesas. Exacto. Por eso es que dice ahí, abriré mi boca en proverbio. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Ahí está, y tenemos una cita ahí. Vamos a Proverbios 26, 7.
Ahí adelantito está todo. 26, 7. 7. 26, 7. La palabra de Dios se lee así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Sí? Las piernas del cojo penden inútiles, así es el proverbio en la boca del necio. Ahí está, ¿verdad? De que él hablaba y le decía, escuchen mi voz, pero no le escuchaban. Por eso es que habla de que la palabra de allí en los necios no hace nada. Y en la otra cita dice Mateo 13:35, donde dice que va a hablar, aquí dice, hablaré en proverbios. Allá dice que Jesús les habló en proverbios o en parábolas. 13:35 de Mateo. Parábolas. 13:30. Mateo 13:35. 13:35. Sí. La palabra de Dios dice así: para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Vaya, desde la fundación del mundo, aquí habla desde tiempos antiguos. Fue cuando el mundo Dios lo formó. Entonces, Amén. por eso es que está hablando, dice, abriré mi boca en proverbios. Hablaré, dice, cosas escondidas desde tiempos antiguos. ¿Verdad? Dice, desde el principio de la fundación del mundo. Ahí está cómo va coordinando lo que el salmista aquí escribió, versículo 3. Dice, las cuales, dice, hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Ahí está, ¿verdad? Que la palabra Dios primero le prometió allá a Josué Amén. que estas palabras no se iban a apartar de su boca De su y boca, que tenía que el repetirlas libro de la ley, a los hijos de sus hijos y a toda la no generación. se aparte tu boca este libro de la Ahí ley. tenía que permanecer. Entonces, Amén. ya por eso aquí dice, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. De allá viene la historia, ¿verdad? De que Israel, Dios los salvó muchas veces. En el 4 también dice, no las No descubriremos, le dice, descubriremos a sus hijos, contando a la generación venideras las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Ahí está, ¿verdad? Como que dice que tenemos que seguirlas contando cuando anunciamos de que Dios es poderoso. Por eso dice ahí, y su potencia y las maravillas, porque el poder es potencia. Es que tiene potencia para hacer todo, tiene poder, tiene autoridad. Por eso es que dice allí, que dice, contando a las generaciones venideras la alabanza de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Todo lo que Él hizo, lo hizo para que el mundo conociera de que había un Dios más poderoso que todos los dioses de aquel tiempo. Amén. Porque recordémonos que las ciudades paganas tenían muchos dioses, pero esos dioses eran muertos, sin poder, pero ellos les clamaban. Como muchas veces hoy en día, muchos le claman a dioses que no existen. Que no existen así, Pero que no tienen poder. Cuando le pasa el milagro, dicen, me lo hizo. Y como el diablo se disfraza de ángel de astuto, entonces trata de confundir. Amén. Y dicen, es milagroso. Si el diablo lo puede engañar, porque el diablo hace milagros también. Amén. Para tratar de engañarlo y decir, pues sí, él me está ayudando. Por eso muchos le buscan y hacen pacto con él y le ganan alma. Pero ya tenemos que ganarle alma para que Cristo, amén. No amén. Dios, porque el diablo que para el Dios Altísimo, Jehová de los ejércitos. Sí, amén. No le entrega el alma que él le pide cada cierto tiempo, es su alma la que va a llevar. Entonces ese es el riesgo. Por eso es que nosotros tenemos que ganarle almas a Cristo y sabemos que aunque lo lleve, no lo lleve, nosotros le vamos a seguir ganando. Amén. Amén. Entonces por eso es que dice aquí, ¿verdad? Que él tiene potencia y las maravillas que hizo las mostraba, ¿verdad? Versículo 5 hablamos del capítulo 78 de Salmos. Él estableció, dice, el testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificaran a sus hijos, para que lo sepan la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán
lo cuenten a sus hijos. Deuteronomio 6:7. Fijamos allá atrás. Antes de Josué, Deuteronomio 6:7. Deuteronomio. Ahí está donde habla de 6:7 dice. 6:7 de Deuteronomio, ¿qué dice? La palabra de Dios dice así: ni aun por sus padres, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando muera, porque la consagración de su Dios. Eso dice Deuteronomio. Sí, 6:7 dice. Dice Deuteronomio. Ah, no, perdón. Me pasé. Estaba confundiendo. Sí, ya lo estaba confundiendo yo, hermano. 6:7 dice. Sí, aquí está. Que habla sobre Sí. la palabra. 6:7, sí, aquí está. Perdón. Dice así la palabra del Señor y la repetirá. Dice, veamos desde 6. Desde el 6. Y Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repartirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarás como frontales entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Tiene que tener un versículo bíblico aquí, ¿verdad? Porque esa es señal de que usted cree En Dios. a Dios. Sí, amén. Le cree al poder. Por eso es que en aquel tiempo, como no había papel donde escribir, eran los papiros donde se escribía, entonces las repetían para que usted se las aprendiera. Y por eso dice que las llevarás entre tus ojos, en tu mano. Eso es lo que dice allí, ¿verdad? Allí dice, las llevarás. Para que no te olvides y vas a poner en los postes sobre de tu tu casa. corazón y las Antes repetirás a tus los hijos y postes hablarás eran de ellos estando en tu casa. donde se hacía en la casa. Entonces allí las va a poner. Allí hace constar de que el poder de Dios y la palabra está allí. Por eso es que yo siempre ando en el vehículo, en la casa, siempre tengo ahí. Hermana Luisa, creo que también tenía. ¿O tienes? Sí, no, hombre, los como pinté la puerta Ajá, y cuando se me pinta, fregaron. ya queda. Quiero comprar otro. Yo aquí arriba en esa parte tengo el pueblo de Israel. Ahí tengo la ciudad de Israel. Pues me lo trajeron de Israel. Un compañero de Israel me dijo, ahí yo tengo un paisaje de Israel. Ahí lo tengo pegado. ¿Por qué? Porque de Israel viene la bendición. Amén. Y la Biblia nos manda a orar por Israel. Por Israel. Sí. Amén. Allá en el Salmo 122. Vean ahí el Salmo 122. Ahí adelante de la cita. Pedir por la paz. 122. Oh, bien, 122. 122, que Vean ahí, vamos a ver. todo. 122 va. Sí. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén, Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de la tribu de Jai, conforme el testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Pedí, dice, amén. Pedí por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sean la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor a mis hermanos y a mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Ahí está donde dice que pedir por la paz de Jerusalén. Por eso que se ora por el pueblo de Israel. Amén. Sea Dios haciendo la paz allá, ¿verdad? Porque es una enseñanza que Dios nos da, pedir por Jerusalén. En las oraciones siempre hay que pedir por la paz Paz de Israel. de Israel, por la paz en Jerusalén. Él nos manda a hacer eso. Vale. Estamos en el versículo 5, ¿verdad? 6, vamos al 6, dice. En el 5 decía,
Él estableció los testimonios de Jacob, puso ley en Israel, la cual mandó, dice, a nuestros padres, que la notificaran a sus hijos, versículo 6, para que lo sepan la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. Vaya, ¿para qué que lo cuenten? Dice el 7, a fin de que pongan en Dios su confianza, amén. No se olviden de las obras de Dios, para que guarden sus mandamientos. Entonces, ahí está el objetivo, ¿verdad? Como sus padres, generaciones. Que los padres de Israel, los antiguos fundadores de Israel, que Dios tomó como Abraham, Isaac y Jacob, ellos empezaron a enseñarles las leyes a sus hijos de las tribus de Israel. No sean como sus padres. Jacob le enseñaba a Benjamín, le enseñaba a José las tablas de la ley, los mandamientos, y se los aprendían, porque como no había escritura, la escritura era el hebreo, el arameo. Entonces no muchos conocían o podían escribir, porque muchos eran esclavos. Incluso a José le metieron como esclavo. Y él aprendió allá en Egipto a escribir, el egipcio, el hebreo. Entonces, por eso que dice aquí, a fin de que pongan en Dios su confianza. Para eso es la palabra de nuestro Dios. Se predica la palabra para que la gente crea en Dios, que confíe en Dios, que Dios tiene el poder, Él nos puede ayudar. No hay nadie que nos pueda ayudar como Él. Entonces, para eso es, a fin, dice, de que pongan en Dios su confianza y no se olviden. ¿Cuándo van a poner su confianza? Cuando miren el poder de Dios. Por eso dice, y no se olviden de las obras de Dios, lo que Dios hizo antiguamente. Y después dice que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres. No sean como sus padres. Que fue una generación contumaz y rebelde. Generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios y su espíritu. Ahí está, ¿verdad? Ahí está, porque dice que fue una generación contumaz y rebelde. Vámonos allá a Mateo 3:9, veamos qué dice. Mateo 3:9. Dice. Sí, ¿qué dice? La palabra de Dios dice así: y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Vaya, entonces está hablando de cómo estos hombres que dicen ser hijos de Abraham, ellos dicen que fueron una generación rebelde, que no le obedecieron a Dios. Y muchos de esos hombres fueron maestros de la ley. Por eso que Jesús les dice, ¿verdad?, que fue una generación rebelde. Que dicen que son hijos de Abraham, pero que querían matarme a mí. Y Abraham haría eso. Bien, sigamos en el 7, en el 9 estamos. Dice, los hijos de Efraín, dice, arqueros armados, volvieron las espaldas. En el día de la batalla se apartaron. En el 10 dice, no guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley. Ahí está, ¿verdad?, que se apartaron. No quisieron andar en la ley de Dios. ¿Por qué? Porque no querían someterse a la disciplina de Dios. Muchas veces la iglesia no quiere someterse a la palabra. Así es. ¿Por qué? Porque la palabra nos indica disciplina. Disciplina. Y él dice que al que ama, al hijo que ama, lo corrige, lo disciplina. Porque entonces, pero estos no quisieron obedecer, dice. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. No obedecieron su palabra. A ellos les valió. Queremos vivir como nosotros decimos. Dice el 11. Sino que dice, se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Entonces se olvidaron. Se les olvidó la grandeza. Se les olvidó que cuando tenían hambre en el desierto, Él les proveyó el pan, les proveyó agua. De eso es lo que habla más adelante, del versículo 12. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Saón. Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón. Ahí está, comienza con las maravillas que Él hizo. Primero que les abrió el mar, cuando Faraón ya los iba alcanzando y los iba siguiendo. Esa es la primera grandeza. Dice, les dio de día con nube
y toda la noche con con resplandor de de fuego. fuego. Y está, ¿verdad? Vaya, entonces desde ahí vemos cómo Dios los iba cuidando, los iba protegiendo, porque dice que le guió de día con nubes. ¿Y para qué era la nube? Dijo? Para que no sintieran el calor del sol. Él los guardaba. Y de noche dice, y toda la noche con resplandor de fuego, con tal de que ellos no sintieran el frío y no se perdieran, porque Él era la luz que les iba guiando. Amén. Entonces, eso indica el fuego, ¿verdad? Que les iba guiando, que Él era su guía, que Él es la luz del mundo. Y eso lo dice ya en el Nuevo Testamento, que Jesús es la luz del mundo. Y nosotros somos luz de la tierra. Somos luz del mundo. Entonces, en el 15 dice, envió las peñas en el desierto y les dio a beber, dice, como de grandes abismos. Ajá, dice que al golpear la peña salió como río. Agua. Amén. Entonces, ellos, todo eso se les fue olvidando, versículo 16. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender agua como ríos. Entonces, ellos se bañaban, Amén. porque así corrió el agua. Entonces, cuando en el desierto, ¿cuándo va a haber agua? Cuando va a Cuando haber uno va por el desierto, uno siente hambre y calor. arena De tomar agua. y arena Y el nada agua se acaba. Y las víboras que hay ahí. Así que Él los iba protegiendo. Por eso dice ahí que en el 17, pero aún volvieron a pecar, dice, pero contra Él, volvieron a pecar rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Ay, ahí mismo en el desierto. Ellos, Dios les proveía, si tenían sed les daba agua, si tenían hambre les daba pan. Pero dice que ellos siempre se rebelaban. Versículo 18. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Ahí está, verdad, que gustos pedían. Aquí pedimos gusto nosotros. ¿Ves? Amén. Pero Dios en su misericordia nos concede. Amén, sí, amén. Entonces así hacía con el pueblo. El pueblo pecaba, se arrepentía y Dios lo perdonaba. Versículo 19. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Lo querían probar a Dios, ¿verdad? Con el poder, demostrándoles el poder, y aún no le creían. Si usted y yo sabe que, o sabemos que tenemos vida, porque es el poder de Dios, por la misericordia y la gracia. Por eso es que tenemos vida. Si no, ya hubiéramos sido consumidos, dice su palabra. Pero en su misericordia y en su gracia, Él espera que usted venga arrepentido para darnos más tiempo. Tiempo a que vengamos a Él buscándolo, porque eso es lo que Él quiere. Que usted llegue en humildad de un corazón contrito y humillado. ¿Podrá poner mesa en el desierto? He aquí, dice, ha herido la peña. Y brotaron agua y torrente inundaron la tierra. Podrá dar también pan y despondrá carne para su pueblo. Carne y pan es la comida que querían y se la dio. Imagínense cómo Dios los complació. Pero después de complacerlos, un día Él se cansa de que no le obedecen. Sigamos viendo. Vamos a ver un poquito más adelantito. Dice, por tanto, oyó Jehová y se indignó. Ahí está, ¿verdad? Donde ya Él se estaba cansando. Porque dijo, ¿podrá disponer mesa en el desierto o pan con carne? Entonces dice, por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob, que es Israel. Y el furor subió también contra Israel. Así es que ahí está, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó? La ira de Dios se encendió. Porque ellos ya querían probarlo. Y nadie puede probar a Dios. Pero ellos lo querían probar, a ver si era cierto que Él les podía dar pan, que les podía dar agua, que les podía dar carne. 22 dice, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a la nube de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Ese trigo era el maná. Amén. Así venía convertido. Haber hecho bien buenas acuestas. Es que era dietético, como ellos estaban en el desierto. Entonces, Él les dio de esa forma los carbohidratos para que ellos se mantuvieran. Entonces, pero dice de que a pesar de todo eso, dice, por cuanto no habían creído, dice a Dios,
habían confiado en su salvación. Entonces, por eso es que ahora ya en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, Dios quiere que usted y yo creamos, Amén. Amén. que le conozcamos, Ay, que le busquemos, necesito porque le vamos a creer, porque sabemos que Él es nuestro Salvador. Amén. Amén. Que no necesitamos ver más cosas, si ya hemos visto lo que Él ha hecho, si todo lo que existe en esta tierra existe porque Dios lo hizo, Amén. si el agua existe porque Él la manda, el sol existe, el aire existe, todo lo que hay aquí, si usted sabe que sin aire no podemos respirar, Amén. entonces Él ha hecho todo, Él ha hecho el sol, la luz, el agua, la tierra y todo lo que nosotros somos, Él nos ha dado, Él nos ha hecho. Y tenemos que ser agradecidos y por lo tanto tenemos que creerle. Pero aquí Él vio que su pueblo estaba dudando todavía y por eso dice, por cuanto no habían creído a Dios. Muchas veces a nosotros nos pasa que no le creemos a Dios, Amén. que dudamos que las cosas puedan suceder o que nos pueda ayudar en una situación tan crítica que dudamos de que el poder de Dios lo vaya a hacer. Amén. Yo no creo, dice, de que me vaya a hacer el milagro, de que me quite esta enfermedad o este cáncer. Entonces dudamos, si para Dios no es nada. Dios lo puede hacer todo. Por eso es que Amén. ahí dice que este pueblo dudó. Y entonces dice, y les dio trigo de los cielos. Vamos a ir terminando, dice, pan de nobles, dice, comió el hombre. Les envió comida hasta saciarles, dice. Movió el solar en el cielo, el sol es el que movió. Y trajo, dice, con su poder el viento sur, e hizo llover, dice, sobre ellos carne, como polvo, como arena del mar, y aves que vuelan, dice, las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. Y comieron y se saciaron, les cumplió. Fue su deseo. ¿Verdad que nos cumplió? A ellos les cumplió el deseo y ahora a nosotros, en su gracia, Amén. Él también nos cumplió Sí, amén. el deseo. Porque muchas veces nosotros le pedimos, ¿verdad?, una casa, un carro, y lo da. Pero ¿para qué lo ocupamos? Y ellos le dice Santiago que pedimos y pedimos mal, dice, para nuestro deleite. Así es que dice ahí que ellos comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. 30. No habían, dice, quitado de su anhelo. Aún estaba la comida en su boca. ¿Cuándo? Cuando vino sobre ellos el el furor furor. de Ahí Dios. está, ¿verdad? No, Él no se le había olvidado porque Él es justo. Él se acuerda de lo que le hemos hecho y nos vamos a tener que pagar esa cuenta. Y por eso es que dice que aún estaba la comida en su boca, dice, cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir A los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Vaya, Todo ahí esto está, ¿verdad? pecaron aún y no ¿Qué es lo dieron que pasa crédito cuando a usted su desobedece? ¿Qué es lo que pasa cuando usted duda de Dios? ¿Qué es lo que pasa cuando usted quiere probar a Dios? Entonces, Él le va a mostrar su poder, pero además de eso lo puede matar. Porque dice aquí que hizo morir a los más robustos de ellos. Dice que aún tenía, dice, la comida en la boca. Vaya, como queriéndoles decir, hoy ya se hartaron, ya comieron mucho, ahora vomiten esto y miren cómo es cuando ustedes me prueban que no me creen. Entonces les dio el ejemplo y por eso dice, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, dice, e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó los escogidos de Israel. A los más escogidos, a los príncipes. A ellos dice que los hizo morir y eran los más robustos. Pero dice en el 32, lo último, para terminar ahí. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. 34, para terminar. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Vaya, hasta entonces buscaban a Dios, ¿verdad? Cuando veían que ya estaban muriendo, ay, no vamos a tocar a mí, que es lo que no queremos. Un día nos vamos a morir. No nos gusta que hablen de la muerte. Pero aquí así dice, si los hacían morir, dice, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Ahí le clamaban, no vaya a hacer conmigo. Pero ¿qué dice después? Y se acordaban de que Dios era su refugio y en Dios
Altísimo, su Redentor. Ahí está, pero el 36. Pero se le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. El 38, terminamos ahí, ya mucho dije terminamos. Pero el misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira, y no despertó todo su enojo. Vaya, ¿qué es lo que pasa? Que grande misericordia. Ahí terminamos en que él dice, pero el misericordioso. Que la misericordia de Dios ahí está esperando que usted vuelva arrepentido porque le ha fallado, ha pecado. Entonces, eso es lo que Él quiere. Y por eso es que dice ahí que ellos nunca estaban firmes. Como la iglesia en estos tiempos nunca se afirma. Amén. Siempre andan divagando. No saben qué hacer. No saben a dónde Dios les quiere guiar. Entonces, por eso es que dice ahí, dice, pues en sus corazones no eran rectos con Él, ni estuvieron firmes, dice, en su pacto, no se mantuvieron en su palabra. ¿Por qué? Obedecían más a las cosas del mundo, a los dioses paganos. Y por eso es que dice, pero el misericordioso, que es Dios, perdonaba, dice, la maldad y no los destruía. Entonces, Él no los destruye por la misericordia, perdonaba su maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces, dice, su ira y no despertó todo. Entonces dice que su enojo no llegó ni a la mitad. Por eso es que dice ahí, y no despertó todo su enojo. Si hubiera despertado todo su enojo, hubiera destruido todo su fuego. Pero como dice que el misericordioso, dice, perdonaba las maldades. Porque eso es lo que hace la misericordia cuando a usted o a mí me ofende y yo no tengo que ir y ofenderlo. Yo tengo que ir y amarle, perdonarle por lo que me han hecho. Yo no tengo que pagar la misma moneda. Eso es lo que Jesús nos enseñó. Que si nos han ofendido, que nosotros lo bendigamos. Amén. Amén. Ay, sí, Señor, ayúdanos. Porque eso es lo que Él quiere. Amar al que nos hace daño, amar a que Él es misericordioso. Y esa misericordia amar al enemigo tenemos que tener contra ellos. Amén. Amén. Nosotros a nuestros enemigos. Tenemos que amarles porque dice en su palabra que ¿qué hacemos si solo perdonamos al hermano? Al que amamos. Al que nos hace no bien. funciona. Porque Él me paga con lo mismo y yo con lo Sí, mismo. Pero el que no le ama a usted. Amén. A El ese que hay no que nos amarlo. ama, sino que el que nos maldice, nos ofende, a ese va a estar más agradecido cuando vea de que usted, en vez de responderle de que si él lo ofendió o lo maldijo, usted va ahí y lo bendiga, no le va a gustar. Y este porque me viene a bendecir si yo lo maldigo, si yo le decía la muerte. Pero usted viene y en la misericordia, porque aquí dice el misericordioso, perdonaba sus maldades. Eso es lo que usted y yo tenemos que aprender a perdonar. Por eso dice, y no lo destruía, y apartó muchas veces su ira, y no despertó todo su enojo. Entonces dice que no lo destruye, entonces tampoco usted y yo querramos destruir a nuestros enemigos, que nos maldicen, que les caemos mal, que hablan de nosotros. Hay que bendecirlo. Hay que bendecirlo. Amén. Eso es lo que dice allí, Aunque sino que cuesta, pero hay que perdonaba la bendecir. maldad, dice, y no lo destruía. Él no se vengaba. Él estaba esperando que mejor vinieran arrepentidos, porque Él tocaba su corazón y apartó muchas veces su ira. Entonces su ira se le calmaba. Porque la misericordia hace que usted, su ira, no crezca. Para que no salga más alterada. Para que no vive. salga, no quepa Sino odio que ni dice raíces ahí, de amargura en y el apartó corazón. muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Entonces, apaciguar el problema. No pague el mal por bien. El bien, páguelo por el mal que le han hecho. No solo el que le haga bien, hágale bien, sino al que le hace mal. Mal, amar que todo el que le Ese hace. es el mandato que Jesús nos dejó. Amar y perdonar a nuestros prójimos. Entonces, ahí falta, este salmo es largo. Y empieza contando todo lo que el pueblo iba haciendo y cómo Dios, en su misericordia, Él no se enojaba. Por eso es que dice ahí, y no despertó todo su enojo. Y hasta ahorita no está enojado. Hasta ahorita
está con sus brazos abiertos, Amén. que el mundo que no le Que nos conoce y que en arrepintamos. su maldad se arrepienta de sus pecados y sus maldades. Eso es lo que dice, y Él perdona sus Le maldades. pidamos perdón. Desde aquel tiempo Él viene perdonando la maldad, pero quiere que se arrepienta. Y Él sabe en su corazón que el pueblo así es, que cuando está contento y tiene todo, no le falta nada, no busca a Dios. Bueno, En buscamos. su aflicción dice que le buscaba, pero en sus labios nunca. Ellos amaban de corazón, solo de labios. Por eso es que el profeta Isaías dice eso, de que este pueblo de labios Me honra más, su corazón está lejos. está muy lejos. Sí. Pero en la aflicción usted hace como que está cerca de Dios y dice, Señor, aquí estoy, que arrepentido buscando. Pero cuando ya no tiene aflicción, ya no En viene. ese momento sí, pero Sí. ya después se pasó. Exacto, ya pasó Señor, la aflicción, se- ahora ya no me acuerdo, ya ahora sigo pasó la haciendo lo mismo. maldición. Seguimos en el mismo El mismo error y el mismo error, en pecado. la misma maldad, en el mismo pecado. Pero eso es lo que Dios quiere evitar. Y por eso Que no aún caigamos en eso. estamos en este tiempo de misericordia. Dios siempre está esperando, con los brazos abiertos, que vayamos a Él. Que la gloria sea para Dios, hermanitos. Amén. Démosle gracias a Dios por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, damos gracias.